Bienvenido a Top Sin Sentido. Estos son los 6 políticos más temidos. Número 6. Desde el 19 de abril de 2013 se convirtió en el presidente de Venezuela. Apenas en 2015 dijo las palabras: si la oposición gana las elecciones, no entregaré la revolución, temiendo que perdiera las elecciones de aquel año. En diversas formas y momentos ha atentado contra los derechos humanos y a las libertades políticas de su país. Muchos de sus opositores políticos se encuentran encarcelados. Los economistas lo acusan de ser el causante de uno de los mayores déficits fiscales del mundo, la mayor tasa de inflación, el peor ajuste de tipo de cambio, el incremento más rápido de la deuda y una de las mayores caídas de la capacidad productiva, incluso en el crítico sector del petróleo. Número 5. Ha sido presidente de Nicaragua en 3 ocasiones, se ha valido de todas las instancias del poder para quedarse en la presidencia, reformó la constitución para poder reelegirse indefinidamente y postularse para un 4º mandato presidencial. Además destituyó a 28 diputados del partido opositor para lograr sus objetivos. Su esposa e hijos gozan de un poder desmedido dentro del país. Ortega pretende crear una dinastía en uno de los países más pobres del mundo. El origen de su fortuna y de su dinero es el control absoluto que tiene de los fondos del petróleo venezolano y del dinero del pueblo nicaragüense. Es una de las familias más ricas del país, con eso es que ahora han comprado hoteles, canales de televisión, empresas, negocios, han comprado de todo. Número 4. Presidente de 1964 a 1970 en México, a pesar de que fue un presidente que mantuvo la economía y el crecimiento estables, que repartió mucha tierra a los campesinos y que libró a América Latina de armas nucleares, una sola palabra lo condena a las tinieblas: Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968 se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco una gran manifestación estudiantil de casi 50,000 estudiantes, en demanda de mayor libertad de expresión, a unas cuantas semanas de que se celebraran en México las Olimpiadas. Justo cuando se iniciaba el mitin, una bengala surcó el aire, lo que, dicen los testimonios, fue la señal para que el ejército mexicano empezara a disparar contra la multitud. También dispararon sus armas los integrantes de la famosa Brigada Blanca, vestidos estos de civil pero identificados por portar un guante blanco como distintivo. En esta trágica tarde fueron disparadas 15,000 proyectiles y hubo 300 muertos, además de 700 heridos y 5,000 estudiantes detenidos, todo bajo la orden de Gustavo Díaz Ordaz. Número 3. En un referido público donde no hubo más candidatos, Al-Assad fue elegido como presidente de Siria con 97% de los votos, por un periodo de 7 años. Desde el 17 de julio comenzó como presidente de Siria. Lleva 5 años de guerra civil con un número de muertos que supera de manera amplia los 200,000 y cerca de 8 millones de refugiados dentro y fuera de su país. Desde que inició el conflicto armado en marzo del 2011, las tropas de Bashar al-Assad han cometido numerosos crímenes contra su propia población. El ejército sirio ha utilizado bombas de racimo, bombardeos de hospitales, bombardeos aéreos sobre civiles. Desde el comienzo de las protestas, miles de opositores han sido detenidos, torturados y ejecutados. Decenas de periodistas han muerto en Siria a manos de las tropas gubernamentales. Al-Assad ha lanzado misiles SCUD sobre sus propias ciudades. Número 2. Conocido por sus baños de masas y sus continuas amenazas nucleares, su tendencia a castigar a quienes lo defraudan es de sobra conocida. Más de 70 personas, oficiales, funcionarios y artistas han sido ejecutados desde que Kim llegó al poder tras la muerte de su padre en 2011. Todos ellos fueron acusados de traición, espionaje o simplemente de tener una opinión diferente a la suya. Una de sus víctimas fue su tío y mentor Jang Song-taek, culpable para el régimen de corrupción y de malversación de fondos. Algunas publicaciones aseguraban que fue fusilado, otras que fue lanzado a una jauría de perros hambrientos. El actual líder norcoreano es famoso porque no le tiembla el pulso a la hora de liquidar a quien suponga un peligro para su régimen, también por el hermetismo al que tiene sometido al pueblo y sobre todo por sus extravagancias. Número 1. El 9 de noviembre del 2016, el magnate se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sus políticas contra los inmigrantes latinoamericanos, la construcción de un muro en la frontera con México, además de la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, plantea una incertidumbre para el propio país norteamericano y la economía mundial. La campaña que lideró desde junio de 2015 se puede resumir en una combinación de grandes promesas, desde recuperar las técnicas de tortura por ahogamiento simulado hasta revocar la reforma sanitaria, construir un muro en la frontera con México o deportar a los inmigrantes indocumentados. Pero el próximo 21 de enero, Trump tendrá acceso a una larga lista de poderes presidenciales.
que incluye desde los códigos nucleares hasta la posibilidad de derogar las grandes reformas de su predecesor, por lo que en el caso más extremo podría apretar el botón nuclear, ya que Estados Unidos cuenta con más de 900 cabezas nucleares, entre 10 y 20 veces más potentes que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.